Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, patas de monte se murió. Murieron los pajaritos y el agua también volvió. Oye, doctor Hernando, ¿nos trajo a chupar calor? Ave María, hombre. Nos invitó aquí el líder de extensión de Santander, Henry, a un día de campo. Henry, cuéntenos dónde estamos en este día de campo y luego yo le cuento qué estamos haciendo aquí. Saludo, estamos en el municipio de Páramo, en la vereda Palmarito, en la finca La Lajita, un municipio que se ha caracterizado los últimos años por un crecimiento en la caficultura. Hay mucho interés de los cafeteros de ampliar sus áreas cafeteras. Un caficultor, pequeño productor, que esté en una zona donde hay mano de obra abundante, el caficultor quiere cosecha selectiva, puede utilizar el coco recolector de toda la vida. Tiene una época de falta de mano de obra, o la mano de obra está muy costosa, la primera opción que tenemos es una lona. Esta lona la coloca en el piso del cafetal, él puede recolectar café y lo deja caer a la lona. Cosecha manual, selectiva a la lona y rinde el doble. Un productor mediano, grande, que puede tener momentos de falta de mano de obra. Bastante crisis de mano de obra. ¿Qué podría hacer él? Usar las máquinas que conocemos hoy, como la que tiene usted, profe, ahí. Sí, señor. Esa máquina es una, se llama derribadora de café. Estas maquinitas, estas manitos de la máquina se mueven y tumban el café. Cuando derriba, ¿dónde cae el café? A la lona. Seguimos viendo que la lona es fundamental. Y hay otras máquinas, por ejemplo una que Cinecafé hizo. Vamos a verla en el programa. Entonces, profe, primera condición, si los caficultores y nosotros como federación queremos mejorar la eficiencia de la mano de obra, el primer cambio, ¿cuál es, Henry? Que el caficultor cae mentalmente que tiene que utilizarlo. Exactamente. Segunda condición, las variedades de café no florecen concentrados. Quien concentra o no concentra, ¿quién es? El cafetero que toma decisiones de demorar un pase, ¿cierto? Unirlo con el siguiente paso. Eso es lo que estamos haciendo en esta finca. ¿Para él qué cambios vio usted hoy, profesor Yarumo, para el recolector? No, pues doctor, muchísimos. Mire, empezando que ya no trabajaría de manera individual. Esa es Tengo que una. trabajar mínimo en pachas. Exacto. ¿Cierto? Era entre dos. Correcto. Segundo, ya es que de pronto mentalmente ya no es coger y mandar aquí al coco, sino que es coger que caiga al suelo. Antes de eso, ¿qué hay que hacer? Colocar la lona. Después simplemente recogemos la lona y empacamos el café. Exactamente, profe. ¿Y todo el café cosechado es producto de quién? ¿De los dos? De los dos. Entonces venga pues, doctor Hernando, rinde más la recolección. Profe, rinde el doble. El doble, eso es más eficiente. Es más eficiente. Pero para que rinda el doble, tiene que tener, como hizo Henry, retener el pase para juntar dos pases en uno y que haya más oferta de frutos maduros en el árbol para que rinda la cosecha. Al final del día de campo, vamos a conversar con ellos, vamos a escucharlos y entre todos construir juntos la solución al futuro de la recolección de café en Colombia. Todas estas tecnologías se aplican para todas las fincas. Son para todas las fincas. Probablemente un pequeño productor muy pequeño no va a comprar el equipo, pero probablemente habrá alguien que tenga el equipo y venda el servicio. Esto implica, profe, muchos cambios en el futuro de la caficultura. Muchísimos cambios va a implicar, claro. Y eso lo vamos a lograr, vea, trabajando en equipo. ¿Sabe qué? Vamos para el día de campo. Camila, arranquemos. A ver, pues. Vamos. Uno bueno esto. Uno bueno. Desde muy temprano se inició el día de campo. A la actividad acudieron caficultores de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. En total son más de 220 caficultores de 60 municipios quienes recorrerán las estaciones y participarán en esta metodología. Una jornada que finalmente permitirá conocer y comparar los beneficios y costos entre las diferentes alternativas y modalidades de recolección de cosecha asistida.
y la necesidad de ir pensando en buscar alternativas a la cosecha de café que en un futuro puedan ser útiles para los productores de café en escenarios probables de menos mano de obra cuando haya escasez, o también para hacer más eficiente la labor de recolección, reduciendo los costos de la recolección. La distribución de la cosecha en la zona sur del país, entre el 85 y el 90% de la cosecha se concentra en el primer semestre. De ese 85-90%, el 75-70% se recolecta en 2 o 3 pases. Aquí en el caso de la zona donde estamos hoy veo que la concentración también es muy grande. Eso es un plus para que nosotros podamos ser mucho más eficientes en el uso de estas lonas. Utilizamos una lona del 45 al 50%, de 3 metros de ancho, 25 metros de largo. ¿Y qué hemos encontrado? Entre 1 y 2 veces el rendimiento de un recolector promedio, una vida útil superior a los 5 años, del tipo de suelo, de la pendiente del terreno, de las condiciones de cada zona. Algo bien importante, ¿sí?, que es una preocupación del caficultor. La calidad de la recolección sigue siendo igual y se precisa entre un 16 y un 50% de menos mano de obra para la recolección. ¿Por qué? Porque al final del día van a coger más café. Uno se tarda entre 5 y 7 minutos regando una lona de estas. Y al final del día, tipo 4, 3 y media, 4 de la tarde, recolecta todo el café que cogió con esas lonas. Utilizamos en altas densidades, aquí lo pueden ver, en cultivos con fuertes pendientes de más del 30%. Ojo, las lonas las empleamos en los picos, los 2 o 3 pases buenos que tenemos en nuestra cosecha. Para pepeos o para otro tipo de pases no va a rendir. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos 2 personas a coger con el coco y 2 personas a coger con las lonas. ¿Cuáles fueron los criterios de selección para escoger estas personas? Que de acuerdo a los registros de café cereza recolectaran como lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es otro mito que hay que empezar a romper, el trabajo en equipo. Tienen que trabajar en grupo, en este caso trabajan en grupos de 2 personas. 2 personas para la condición sur del país, con coco recogieron el primer día 295 kilos de café cereza, lo que equivale a 147 cada uno, acá se le coloca de por mitad. Y con las lonas recogieron 346 kilos. Aquí ya empezamos ganando 1-0, donde el incremento con respecto al coco, solo el primer día fue algo muy bajito, pero fue representativo, del 16%, casi 17%. Ya a partir del 6º día se contó un incremento del 84%, donde ellos cogieron 303 kilos de cereza y la pareja con las lonas recogieron 558 kilos de café cereza. Lo clave, amigos, es el adiestramiento con esas lonas. Lo hicimos en una pendiente fuerte. Uno pensaría que se convirtiera en una dificultad, en realidad es una fortaleza. ¿Por qué? Porque miren cómo queda la lona aquí, el café queda amontonado aquí, no se pisotea. Va a ser mucho más eficiente la recogida del café. El costo de una lona de estas no está masificada, ¿sí?, pero el costo actual está de 250.000 pesos, los 3 metros por 25 de largo, ¿sí?, con el acrílico, con el adhesivo, ¿no? Con el adhesivo. Lista para instalar, lista para instalar. Otro plus. Aquí está de 3 metros, pero yo puedo ajustar mis lonas de acuerdo a la distancia de los surcos que yo tenga en mi finca y el costo se va a reducir, ¿sí? Pero esto quería comentárselos. La pendiente, en vez de ser una debilidad, se nos convierte en una fortaleza.
voy a dar a conocer el equipo para cosecha llamado Twist. Es un equipo eléctrico portátil. Este no es un equipo desarrollado para café, fue desarrollado para la cosecha de olivas y lo adaptamos a la cosecha de café por la similitud en la forma del fruto. Para la cosecha de olivas era mucho más largo. Entonces acortamos la lanza de tal forma que se adapte a las condiciones de la caficultura colombiana. El motor es un motorcito eléctrico que funciona a 12 voltios. Nos ejerce un movimiento de rotación que nos transforma ese movimiento de rotación en un movimiento oscilatorio que es transmitido a estas dos hileras de dedos. Los dedos son en un material que es fibra de carbono. La fibra de carbono es muy flexible, es muy dura, entonces nos absorbe muy bien también los impactos. La lanza está hecha en un material que es aluminio, una batería de moto, una batería recargable, es una batería de moto que nos dura toda una jornada de recolección, sean 7, 8 o 9 horas. Todos estos equipos de cosecha semimecanizada va acompañada del manejo de lonas. El éxito de esto está en hacer un buen manejo de las lonas. Dos personas trabajan con una sola máquina. Con 2 equipos. Ah, 2 equipos. O sea, cada persona está con un equipo. Ya. Este equipo, en las evaluaciones que ya hemos hecho, se han obtenido los siguientes resultados. Un desempeño entre 1.4 y 2.7 veces el rendimiento de un recolector promedio. Un recolector promedio estamos hablando que recolecta más o menos 12 kilogramos hora en las mismas condiciones. ¿Qué se aconseja de pronto cuando están aprendiendo el empleado a manejar esa máquina? Como va a dejar siempre muchos frutos rojos, se debe hacer un repase. Sí, correcto. Claro, no importa que salga algo más costoso, pero el hombre le va cogiendo el ritmo. Pero él va a aprender, o sea, todo esto pero sí se debe hacer el repase. Sí, claro, se debe hacer el repase. Una de las limitantes del equipo, no puede ser trabajado bajo lluvia ni en lotes con árboles muy mojados. O sea, es una de las limitantes, que es un motor eléctrico que está descubierto. Pero esto no para aquí. Hay una protección que es la IP65, que es la que nos rige todo lo que es cuestión de humedad y partículas pues suspendidas como polvo y todo eso. Vamos a ver el funcionamiento del equipo. Entonces se saca el conector del equipo. Y como en las aventuras del profesor Yarumo, la idea es aprender haciendo. En esta oportunidad los caficultores serán quienes cosecharán los árboles de café y realizarán las prácticas. Siendo un cafetero ya de toda una vida, aprendí que prácticamente esto se está modernizando. Ya vamos a recoger el café de una forma más sencilla. Sí, me pareció excelente las máquinas que nos presentaron, las formas de recoger el café. Estamos adelantándonos, estamos tecnificándonos y modernizándonos. Voy a mostrarles un poquito sobre la historia y algunos desarrollos que se han hecho en Senicafé y otro desarrollo que se ha traído de Italia para la cosecha selectiva. Vamos a hablar de 2 equipos que son manuales, que no requieren ningún motor, ninguna fuente de energía adicional a la que puede utilizar una persona en su finca. Se desarrollaron diferentes alternativas. Una que yo les voy a mostrar acá es el amacafé, en donde el recolector simplemente desprende los frutos de la rama y los deja caer en el amacafé. De ese estudio también partió el uso de las mallas de las lonas al suelo, de forma que ellos desprendan los frutos de las ramas y caigan los frutos en el suelo. El segundo equipo es el Raselca, que ven aquí un equipo manual muy sencillo, fácil de construir y fácil de utilizar. ¿Cuál es la idea con este equipo? Tiene 8 dedos, como ustedes lo ven aquí, 8 dedos en un material de plástico rígido, para que estos dedos se encarguen de hacer el desprendimiento del café. Entonces, ¿cómo se utiliza? El recolector lo ingresa de esta manera, utilizando sus 3 dedos y el dedo pulgar, y lo puede abrir y cerrar a medida que va haciendo el recorrido en la rama. Él lo puede ajustar
a la medida pues de la mano de cada persona para que sea más fácil abrir y cerrarlo. Este lado también lo podemos hacer. Se puede ajustar así para que sea más fácil abrir y cerrarlo. Entonces, ¿en qué consiste? En abrirlo, ingresar al inicio de la rama, cerrarlo y raspar. ¿Qué pasa con este equipo? No son selectivos. La selectividad la misma persona que lo está utilizando. Él puede, cuando encuentra una rama que de pronto tiene frutos verdes, entonces recoge los frutos maduros, abre, se salta los frutos verdes y continúa su proceso. Lo mismo puede pasar en algunos casos donde hay ramas secundarias o donde hay hojas. Puede manejarlo de diferentes maneras para evitar hacer daños en el árbol de café. El tercer equipo que vamos a ver ahora se conoce como el infra. Este equipo se conoce como impactador de frutos y ramas de café. Tiene dos impactadores, que son estos dos elementos que ven aquí construidos en plástico. Tiene un motor DC que funciona con baterías. Las baterías son recargables y duran, las que normalmente se utilizan, duran una jornada completa de 8 horas y se pueden recargar en la noche, más o menos en 2 o 3 horas. Gira más o menos a 600 revoluciones por minuto, que es, digamos, entre 600 y 1000 revoluciones por minuto, son las velocidades que se han estudiado en Cenicafé para hacer el desprendimiento de frutos. Es otro equipo que funciona con baterías, tiene un motor de corriente continua, tiene 3 impactadores que están unidos por mecanismos de engranajes que están internamente, cubre los 360 grados de la rama. ¿En qué consiste el uso? Es muy similar al Raselca, se ingresa al inicio de la rama, se oprime el botón de encendido, mientras yo lo oprima estoy encendido, mientras lo suelte está apagado. Ellos van a girar y van a ir recolectando los frutos de las ramas. Lo mismo, no son selectivos, la selectividad depende del operario. Todos estos equipos, ninguno son, digamos, inteligentes. Si lo dejas fijo, él se lleva lo que está en la rama. Tiene 2 impactadores, digamos que tiene cierta similitud con el infra. Ellos dos giran de esta manera, tiene un mecanismo aquí en la parte inferior que une el movimiento y transmite el movimiento del motor. Funciona igual con una batería de 12 voltios, aquí está, esta sí la tenemos. Eso es esta batería, debe llevarla el operario, debe cargarla en la espalda. El hecho de cargarla en la espalda pues permite que no haga esfuerzos adicionales. Y una característica importante de este equipo es que no es agresivo con las ramas. ¿Por qué no es agresivo? Porque en los impactadores tiene unos anillos de caucho. Esos anillos rotan, como ustedes ven aquí. Eso permite que cuando yo me acerco a la rama yo pueda mover el equipo y ellos giren sin que se haga daño a las ramas de café. ¿Cómo funciona? De esta manera. Simplemente cerrándolo, él activa un botón que hace mover los impactadores. Yo le preguntaba que si con esas máquinas el café lo recogía en las lonas. Sí, señor. Con todos estos equipos que vemos acá y todos los equipos de cosecha asistida, la idea es que el café vaya al suelo. Si el café vaya al suelo, pues necesitamos tener en qué recogerlo. Para eso se utilizan las lonas, que ya ustedes vieron cómo es el funcionamiento y pues en este momento se están trabajando. El día de campo de cosecha asistida me pareció muy bueno, aprendí muchas cosas, vi unas maquinarias que nunca había mirado y me llamó la atención el sistema con la malla en el piso, me pareció muy elegante. Tiene que uno adaptarse al tipo de terreno y el resto de eso son ganancias, eso ahorra tiempo, de pronto yo la voy a emplear en mi finca. Vengo a hablarles del alfa. Se opera a través del switchecito, se introduce, se prende y se desafloja, se apaga. El equipo como tal, empezamos nosotros a hacer la evaluación
ya en campo. El equipo, el mango todo completo pesa 600 gramos. Total el equipo con baterías y arnés pesa 3 kilos. O sea que es de fácil manejo y es ergonómico realmente porque las baterías siempre están soportadas. La durabilidad, la durabilidad de carga de las baterías es un día de jornal. O sea, son 8 horas. Las baterías en la noche se ponen a cargar y al día siguiente se reiniciaría nuevamente con el equipo a funcionar. Para operar el equipo requerimos de 2 personas que extiendan la lona, más 2 personas que van a operar el equipo. ¿Sí? Las 2 personas que extienden la lona se pueden regresar y empezar a hacer un barrido de los granos realmente maduros que quedaron en el árbol y pueden incorporarlos a la masa. La derribadora es esta máquina que tengo aquí. Es una máquina que tiene unas ventajas muy importantes. La primera es que se consigue en Colombia, ya se consigue. Está importando Cadefi Huila. En el Huila, o sea, esta la compramos en Neiva. Y esta máquina normalmente como viene es una guadañadora. O sea, viene el motor, viene el vástago y aquí al final le podemos poner o una guadañadora o le podemos poner esta que se llama la cabeza de cosecha. Esta cabeza de cosecha tiene un mecanismo muy especial y resulta que por este vástago va un eje y el eje es un eje pues, que está girando, ¿cierto? Entonces este mecanismo lo que hace es convertir ese movimiento giratorio en un movimiento oscilatorio. Eso quiere decir que esta mano se mueve para este lado y esta otra mano se mueve para el otro. Siempre van a ser así. Eso desde el punto de vista mecánico es muy bueno porque cuando una mano se mueve para un lado y la otra se mueve hacia el otro, genera un movimiento que es balanceado. Entonces cuando yo manejo la máquina yo no voy a sentir vibraciones desagradables cuando esté trabajando con ella. Es importante. Por eso no existen máquinas con una sola mano. Si existieran máquinas con una sola mano, se sentiría vibración. Estamos trabajando en eso para hacer una máquina con una sola mano sin que el operario vaya a sentir vibración. Los resultados que hemos obtenido con estas máquinas están aquí en este póster. Ahí tenemos en el primer lugar que se obtiene entre 1,2 y 2,5 veces el rendimiento de una persona en las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo una persona recolectando con la catadora, con el coco que ustedes utilizan acá, por ejemplo recoge 100 kilos en el día con ese equipo. Con este equipo recoge entre 120 y 250 kilos. Eso depende pues, de la habilidad de la persona. Ahí abajo hay otro resultado que no es tan interesante, sobre todo que tiene un valor muy alto de frutos verdes. Hemos obtenido frutos verdes entre 2,5 y 15%. Ese 15% depende mucho del cafetal. Cuando yo tengo 15% realmente digamos no es bueno para la máquina, económicamente no es viable trabajar con la máquina. Lo ideal es que esté por debajo del 10%. Cada día que ellos trabajen más con la máquina pues van a tener más experiencia y le van cogiendo más digamos el ritmo y la experiencia pues para derribar menos frutos verdes. Ese otro dato que hay entre 10 y 50 frutos maduros sin desprender en el árbol, ese es otro dato que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos como meta que dejen 10, máximo 10, porque si tenemos por encima de 10 ya es necesario repase y cuando es necesario repase ya el ejercicio económico se va al suelo. Sí, porque sale más costoso. Entonces ese no sale. Entonces la idea es que cuando ellos pasen con esta máquina tienen que dejar menos de 10 frutos maduros en los árboles. Y las pérdidas son muy bajitas, pero no por la máquina como tal, sino porque se utilizan las lonas y las lonas son muy buenas como ya vieron en la estación anterior. Veo que se pierde tanto verde, cae tanto verde. ¿Qué tratamiento tienen ustedes para darle al verde? Bueno, dentro de las estaciones van a haber un equipo que es la separadora de verdes. Entonces cuando usted tiene el café recolectado con un poco más de verde,
Lo que nosotros sugerimos es que lo pase por una separadora de verde y ese café que queda ahí puede servir o para venderlo como pasilla, que sería como lo menos práctica, más sencilla, o puede de pronto tratar de hacer un proceso como de ablandamiento de la pulpa. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Aunque no es una práctica recomendada todavía, pero nosotros le hemos puesto mucílago al café verde, lo hemos dejado 24 horas y al otro día despulpa común y corriente y producimos café corriente. Pues, sí, para mayor efectividad y más rendimiento es bueno tener entonces dos máquinas por cada calle de acuerdo a la tela. Sí, la respuesta es sí. Es bueno, digamos, generar como el trabajo en equipo para que le rinda más a ellos y para que el trabajo se haga mejor. Después de recorrer las estaciones y recolectar con los diferentes métodos de cosecha asistida, es importante realizar un ejercicio comparativo para comprender y analizar los costos de cada alternativa. Es que los caficultores comprendan cuál puede ser el método que posiblemente adopten según las condiciones de su región y su empresa cafetera. Primero, el servicio de extensión contó el número de árboles recolectados con cada método. Segundo, se contó el número de frutos en el suelo. 3, frutos en el árbol que podían haberse cosechado y no se cosecharon. Cuarto, cantidad de café cosechado en kilos, de café cereza cosechado, toda la masa. Vamos a mirar porcentaje de frutos verdes en este café cosechado. Frutos pintones. El pintón mientras despulpe no es problema, pero lo contamos. Frutos maduros, lo contamos. Sobremaduros, también los contamos, porque la retención de 2 semanas nos lleva a que aumente el porcentaje de frutos sobremaduros. Y finalmente, frutos secos. Árboles cosechados. En la hora 20, para todos fue el mismo tiempo, ¿cierto? En la hora 20, manual con lonas, 71 árboles. Alfa, 73 y derribadora, 78. Ahí sí queda claro que la máquina ayuda a coger más árboles. Frutos en el suelo depende mucho de 2 cosas. La habilidad de los que manejan la lona y también un poco de cuántos frutos vuelan lejos. La lona. Esto nos da 6 frutos por árbol, porque estos fueron de 10 árboles. Oh, Juan Rodrigo, muy bien. Aquí fueron el doble, 12.7 en la máquina alfa, en el suelo. Y fueron 8.2 en la derribadora con lonas. ¿Qué queremos mostrar aquí? Que estamos encontrando opciones y que estamos caminando un camino donde podemos estar encontrando opciones para que en un futuro la cosecha manual sea más eficiente. Es muy importante que los caficultores estén abiertos mentalmente a los cambios y dispuestos a adoptar las nuevas tecnologías de cosecha asistida, para que ésta cumpla con los objetivos de dar eficiencia a la recolección, reducir sus costos y así desarrollar una caficultura rentable y que cumpla con las condiciones de calidad de nuestro café colombiano, el mejor café del mundo. Esta aventura llegó a su fin. Nos vemos en un próximo día de campo, aquí en Las Aventuras del Profesor Yarumo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.